Juan capítulo 17, versículo número 17. Y vamos a continuar con nuestra escuela dominical acerca de la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Vamos a leer este versículo así como está sentado. Todos vamos a leer este versículo. Si quiere apague su celular, por favor, de una vez. Busque, tenga la amabilidad. Y vamos a continuar con nuestra escuela dominical sobre amarteología, la doctrina del pecado. Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos estado estudiando acerca en la última serie, hablamos acerca de los enemigos del cristiano. ¿Recuerdan los enemigos del cristiano? Es el mundo, la carne y el diablo. Esos son los tres enemigos que constantemente, que diariamente usted va a estar luchando. Satanás es el enemigo infernal, la carne es el enemigo interno y el mundo es el enemigo externo. Inmediatamente una persona nace de nuevo, empieza con esa lucha diaria, con esa lucha constante. La carne, aunque tenemos la nueva naturaleza, si alguien es salvo, aunque tenemos la nueva naturaleza, esa carne va a estar luchando contra esa nueva naturaleza que Dios nos dio en el momento del nacimiento nuevo. Y siempre va a tener esa lucha. Por eso Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esa carne se une con el mundo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que lo aleja a usted de Dios, todo lo que lo aleja a usted de la iglesia, de la Biblia, del comportamiento cristiano. Y Satanás anda orquestando eso, y él tiene acechanzas, él tiene un sinnúmero de planes para hacer caer al cristiano. Él tiene personas en el mundo que la Biblia lo llama hijos del diablo. Él tiene personas, él tiene también demonios. Dice la palabra de Dios en Efesios 6 que son huestes espirituales de maldad. Inclusive Satanás también quiere destruirlo a usted, a la iglesia, a través de falsos cristianos. Eso lo vemos claramente en textos como Gálatas, en el capítulo 2. También lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 12. En Gálatas capítulo 2, en el versículo 4 dice: y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas. Entonces, esas son todas las trampas que Satanás pone para que el cristiano individualmente caiga. Eso es el propósito que Satanás tiene. En Efesios capítulo 6 dice la Biblia en el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego en el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir otra vez en el día malo. El día malo llegará. Satanás quiere provocarlo a usted, quiere atentarlo para que caiga. Satanás sabe que no le puede robar la salvación a ningún convertido, pero sí quiere hacerlo caer en pecado, para que el mismo pecado en sí mismo destruya su vida, destruya a su familia y por ende destruya la iglesia. Por eso estudiar la doctrina del pecado es muy importante, para que usted pueda tener victoria sobre el pecado. Por eso vamos a continuar con el tema, ya con esto en mente, vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando acerca de las medidas preventivas contra el pecado. Si un cristiano quiere vivir una vida victoriosa, no debe estar escuchando mensajes de motivación, no. Debe estar estudiando doctrina.
debe estar estudiando la Biblia para que usted pueda aprender ante todo cómo vencer el pecado. Eso es lo que usted necesita. Usted debe volverse un experto en cómo lidiar con el pecado y con el pecado personal, porque muchas veces somos muy audaces para lidiar con el pecado de otro. Pablo le dice a los pastores en Éfeso y le dice: ten cuidado. Bueno, eso se lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, ten cuidado de ti mismo. A los pastores de Éfeso les dice algo parecido, dice: por tanto, mirad por vosotros. Entonces, el cristiano debe volverse un experto en lidiar con el pecado. Eso es. Y entonces usted va a volverse un cristiano victorioso. Un cristiano, y tiene que enfocar sus enemigos. El enemigo joven no es su papá, no es su mamá. Ellos le aman. Dios los usa para corregirle. Antes la Biblia manda criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. El enemigo no son los hermanos. No tenemos lucha contra carne y contra sangre. Y cristiano, el enemigo no es su pastor. Es muy chistoso eso, hermano. ¿Sí? Que ahí, obviamente, el predicador es enemigo del pecador, porque el predicador predica la Biblia y la Biblia acusa el pecado. El Espíritu Santo tiene inicialmente un ministerio claro, Él convence al mundo de pecado. Claro, el pecador no quiere ser ofendido. Entonces, el enemigo es el mundo, el diablo y la carne. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Entonces, vamos a orar y vamos a seguir estudiando el tema, las medidas preventivas contra el pecado. Las medidas preventivas contra el pecado. Señor, ayúdanos a entender la Biblia, a creer la Biblia, Señor, y a obedecer la Biblia. ¿Qué haríamos nosotros sin la Biblia? En la Biblia es nuestra defensa. Si hay alguien que no es salvo, te pido que le salves, especialmente aquellos cristianos nominales que no han nacido de nuevo. Te ruego que obres en ellos para su conversión. En el nombre de Cristo, amén. En 2 Corintios 10:1, Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. 2 Corintios 10:2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. El apóstol Pablo estaba batallando con una iglesia conflictiva, la iglesia de Corinto, y estaban juzgando al apóstol Pablo. Y él dice: mire, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra lucha, nuestra guerra no es en la carne, es una guerra espiritual y tenemos armas, dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que se levantan? Fortalezas que vienen de Satanás, fortalezas que vienen del mundo, de la filosofía, del progresismo, del humanismo, de las filosofías y huecas sutilezas de los hombres, hermanos, de la misma carne. Y esas fortalezas son pecados o son argumentos, eso lo va a decir el versículo siguiente, argumentos que se levantan en contra de lo que dice la Biblia o del conocimiento del Señor Jesucristo. Pero dice aquí en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, esas fortalezas son las que hacen que usted se mantenga en pecado sin reconocerlo. Son una obra de Satanás, del mundo, de la carne, cosas que usted hace, cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, que están arraigadas en nuestro corazón
y son fortalezas que usted todavía no reconoce como pecado. Por eso cuando se predica la Biblia, el Espíritu Santo nos hace entender lo que está haciendo malo, porque ese pecado, sin usted reconocerlo, lo está destruyendo su vida. Y luego usted no ve la bendición de Dios. Mire, a todo pastor nos interesa que Dios le bendiga. Y este término, Dios le bendiga, muchas veces es un término hipócrita, porque no se enseña a la gente cómo Dios les bendiga. Y mientras que usted viva con ese argumento, con esa fortaleza que no ha sido derribada, ese pecado va a impedir la bendición de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es lo que andamos buscando. Pero mientras haya pecado, no va a haber bendición, hermano. Ahora, tenemos que entender que Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y luego dice, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que tenemos que entender es que aunque el cristiano no está libre de pecado, tiene una santidad posicional y una santidad creciente, una perfección, una madurez que va avanzando, y eso lo explicamos. La perfección en el cristiano no tiene que ver como la falsa doctrina enseña, una santidad absoluta, no tiene nada que ver con eso. La perfección, la palabra griega teleos, es completar un proceso. El problema del pecado de muchos cristianos es la falta de madurez y en algunos casos la falta de salvación. Porque la práctica del pecado es del diablo, 1 Juan 3, ¿sí? Pero es evidente que algunos, usted puede ver el caso de Lot, por ejemplo. Lot vivía en donde estaba. Estaba en Sodoma y Gomorra. Y él estaba viviendo muy mal. Pero el apóstol Pedro dice que era salvo. Dice, el justo Lot. La palabra justo es una justicia imputada, como la que aparece en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lot era salvo, pero no había avanzado, se dejó engañar por las malas amistades, se dejó engañar por el materialismo. Ese hombre no cuidó su familia, se dejó engañar por las cosas de este mundo y destruyó su familia. Su esposa se convirtió en sal, sus hijas hicieron algo horrible, un incesto, y salieron dos naciones que siempre han odiado al pueblo de Israel también. Y qué triste, hermanos, ver cómo Lot también perdió todas sus posesiones, pero Lot era salvo. Entonces, ¿qué pasó con él? Una falta de crecimiento espiritual, de madurez. Entonces, la perfección en el cristiano, mientras que estemos en este cuerpo, no va a ser absoluta, pero sí va a ser un crecimiento, va a haber una santidad creciente. Lo que dice Proverbios, que la senda del justo, otra vez la palabra justo, es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. La palabra perfecto se refiere ahí, o se refiere al momento de que el Señor Jesucristo complete su obra en nosotros, cuando Él arrebate la iglesia y este cuerpo hermanos, de carne, de humillación, sea transformado conforme al cuerpo de Él, según dice Filipenses 3. Entonces, es lo que dice Pablo en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó, está en el momento de la salvación, la buena obra, la perfeccionará. En eso estamos, en el proceso. Por eso las medidas preventivas contra el pecado. Por eso necesitamos venir a la iglesia, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso la oración, orad y velad para que no entréis en tentación. Por eso, hermanos, la Biblia, el texto que leímos esta mañana, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí estamos. Dice, la perfeccionará, número 3, hasta el día de Jesucristo. Hasta que Cristo venga, ya vamos a ser totalmente perfectos. Pero mientras tanto estamos en esa lucha. Una iglesia que se preocupa por los cristianos, para que Dios les bendiga, es una iglesia que les enseña cómo prevenir el pecado. Nuestro enemigo principal, hermanos, Satanás y el mundo son enemigos externos. Y muchas veces no podemos controlar lo que el mundo nos ataca, lo que el diablo nos ataca, eso llega. Pero lo que sí hay un enemigo que usted puede controlar, y es el peor, es usted mismo, su carne.
Y ahí es donde tenemos que enfocar. Por eso, hermano, yo creo en el ayuno, porque el ayuno humilla la carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice Colosenses. Como la palabra morir, la palabra tánatos es morir por separación. Y la mejor forma de hacer morir por separación es no darle comida. ¿Cómo hago morir ese deseo, deseo de pecar, ese odio, esa ira, esa contienda que naturalmente por la naturaleza antigua, el viejo hombre que dice Pablo allí en Colosenses y en Efesios, ¿cómo lo hago morir? ¿Cómo se está muriendo la gente en África, en muchos países? De hambre. Y no satisfagáis los deseos de la carne, y no proveáis para los deseos carnales. Y Pedro dice, como extranjeros y peregrinos, absteneos dice, de los deseos carnales. Busquemos el texto, 1 Pedro 2:11, para que usted se alimente de la palabra de Dios. 1 Pedro 2:11 dice: amados, una iglesia que ama le enseña a ustedes a vencer el pecado. El pecado es su enemigo principal. Su odio, su falta de perdón, su falta de amor por la Biblia, por la oración, el amor a este mundo, el amor al materialismo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué? Que os abstengáis. Como cuando usted va al médico y le hacen exámenes. Le dice, señor o señora, tienen los triglicéridos a full, colesterol a full. Usted es hipertenso, hipertensa. Si no se cuida se va a morir. ¿Qué tengo que hacer? Absténgase. ¿De qué? Del chicharrón. Es rico, ¿no? Pero mata. Absténgase de las frituras, de las papas fritas que producen cáncer también, de Chitos. Y no le estoy dañando el negocio de la hermana Papas, todos esos paquetes. Todo eso, hermano, daña. Mire, hermano, yo hace unos meses fui. Aquí la hermana, te la van a comprar. No se preocupe. Fui al médico y estaba, digo, usted está aquí, ya llegó a la raya, es hipertenso. ¿Qué tengo que hacer? Mire, dejémonos las cosas, eso de los sartán, eso daña la memoria, daña el riñón. Mire, lo mejor y más barato, deje de comer tanta porquería. Y yo le doy gracias a Dios por las angustias, preocupación del ministerio. 8 kilos, hermano. Y me hice el examen, hermano. Ya no, yo soy hipertenso, no tengo triglicéridos, nada, hermano. Abstenerse. Pero hermano, yo entrábamos y todos los hermanos ahí comprando. Y dije, wow, la gente mucho lo que se preocupa y no es malo, hermano, pero la Biblia habla en contra de la glotonería, hermano. La Biblia lo enseña. Ahora, cuando hablamos de la parte espiritual, absténgase. Absténgase. Mire cómo alimenta usted la carne con los ojos, novelas, películas hermano, de Netflix. Todo eso alimenta la carne. Y tenemos que abstenernos, dice Pedro, de los deseos. ¿Lo ve la palabra deseos? Parece un sinónimo de la palabra concupiscencia. Ese deseo interno, ese deseo que usted tiene de pecar, de ver lo incorrecto. Y cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, adulteran los dos. Es un principio de teología de salvación, santificación. El que una mujer muestre su cuerpo, Cristo el Señor en Mateo 5:27 la pone como una adúltera. Algunas cambian el color de su cuerpo, colocándose ropa ajustada. ¿Están mostrando el cuerpo, sí o no? Simplemente le cambiaron de color, dependiendo del pantalón que se pongan. Pero es adúltera, hermano. ¿Y cómo vamos a alimentar la carne? Mire,
Por eso, hermano, nuestra iglesia se preocupa por la bendición suya, la bendición de sus hijos. Mire, la carne se alimenta a través de los sentidos, de los ojos, de lo que usted ve, de lo que usted escucha. Las malas conversaciones que hacen, mire, corrompen, pudren. Por eso tenga mucho cuidado a con quién usted escucha, a quién recibe en casa, qué escucha, hermanos, en la radio, en la televisión. Pero así como la fe es por el oír, la apostasía también viene por el oír. La fe pistis, apostasía apistis, lo contrario a la fe. ¿Se acuerda, hermanos? Cuando vino Satanás en forma de serpiente, le dice, con que Dios dijo. ¿Qué le puso inmediatamente? ¿Qué clavo, qué dardo de fuego del maligno le puso a Eva? Duda. ¿De verdad la Biblia dice eso? Pues sí dice, pero tiene que mirar la interpretación. Y hermano, mire, no se le olvide que habrán maestros, didascalia, maestros que son muy didácticos, maestros conforme a sus propias concupiscencias se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Toda doctrina que no ataque el pecado es una doctrina de Satanás. Amén. Cristianos, tenemos un enemigo, el pecado. Y eso es lo que vamos a estar atacando siempre. El Espíritu Santo, dice la Biblia, y dice, tomad el yelmo de la salvación, pero también dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con eso se ataca el pecado. No dice, y es nuestro versículo lema de nuestra iglesia, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante como un símil, como espada. Así como la espada ataca, como la espada corta, así es la Biblia. Es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el espíritu, allá adentro donde ningún psicólogo llega. El espíritu, el alma, mente, pensamientos, voluntad, emociones, corazón, todo. Y dice que también hermano, es tan profundo que habla de unos términos de la antropología del ser humano. Es que el ser humano es algo impresionante. La parte inmaterial del hombre dice que las coyunturas y los tuétanos. Pastor, ¿alguien le contó mi vida? No. Las coyunturas, dice, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, la Biblia tiene esa habilidad, por eso amamos la Biblia, predicamos la Biblia, meditamos la Biblia. Gloria a Dios por la Biblia, hermano. Qué bendición este libro. Y ahí nos quedamos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dínamos, donde sale dinamita. Es tan poderosa, hermano, que puede, pastor, es que mi matrimonio está acabado. Poderosas en Dios. Su matrimonio tiene esperanza. Mi hijo está en las drogas. Poderosas en Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:5, seguimos ahí. Derribando, sí, en la mente de todo predicador, de todo maestro de la Biblia, de todo apologista está esto: derribar argumentos. Y ahí está la lucha, ahí está el choque. El orador que no es bíblico está ahí de charlatán, adulando a las personas, dice la Biblia, para sacar provecho. Ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, que con suaves palabras, lo enseña Romanos 16, suaves palabras y lisonja. ¿Sabe qué es una lisonja? Una lisonja es una palabra o una frase que quieren escuchar.
Nadie quiere escuchar que su pecado es sucio, es cochino, que su falta de perdón, que su adulterio, que su fornicación, que su mal vestir, que su vicio. En cambio, cuando el predicador se levanta, tiene que derribar todos esos argumentos. ¿Que por qué ganan almas? Vamos a derribar los argumentos. La Biblia lo enseña. ¿Que por qué bautizamos? Derribar argumentos. ¿Por qué enseñamos la Biblia? ¿Por qué tocamos puertas? ¿Por qué? Porque iban de casa, dice el libro de los Hechos, y por las casas y por el templo no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y por qué la mujer se viste así? Entonces, argumentos, derribar argumentos. Y ahí está el trabajo del maestro de la Biblia, derribar argumentos. ¿Y por qué una iglesia estricta? Porque se hace todo decentemente y con orden. ¿Por qué una iglesia? Porque la Biblia dice que la iglesia del Señor en Efesios 5 es santa, pura, sin mancha. Que la iglesia es como una embajada del cielo. Somos embajadores, dice 2 Corintios capítulo 5. Y que la iglesia es una embajada. ¿Qué es una embajada? Es un lugar que representa un país estando en otro país. Y Filipenses 3 dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino ¿en dónde? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces de los cielos no entrará en ella cosa inmunda ni cosa abominable. Entonces la membresía de la iglesia. ¿Qué se necesita para ser miembro de una iglesia? Lo mismo que se necesita para entrar al cielo: nacer de nuevo. Amén. Claro, muchos son los que me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Paréntesis, ganamos almas, hicimos esto, lo otro. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Señor, pero no se acuerda que estuve allá sentado en esa mañana y fui maestro de escuela dominical y hice lo uno y lo otro. No sé, pero nunca lo conocí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Sí, pastor, eso no es humillación. Sí, humillados bajo la poderosa mano de Dios, que los exaltará cuando fuere tiempo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, eso es bienvenido a una iglesia bíblica. Es llevar todo pensamiento. Es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, me da mucha pena. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es una iglesia, hermano. Es que no me dejan hablar. No, aquí hay uno solo que habla, se llama Dios a través de la Biblia. Amén, hermanos. Llevando cautivo. ¿Por qué? Porque amamos a sus hijos, a sus hijas, para que ellos no vayan al mundo, sean destruidas por las drogas, sean destruidas por la inmoralidad. Luego que su hija vaya a resultar embarazada con una enfermedad venérea, o que venga un lobo rapaz y le quite a su mujer o a su marido, hermana. Una iglesia estricta, una iglesia bíblica, donde enseñamos las medidas para prevenir el pecado. Y con esto en mente, dijimos: ¿cuáles son esas medidas que nos ayudará a prevenir el pecado? Hay un versículo que me gusta antes de eso. Regálenme un momentico en esta introducción. 1 Corintios 2:5. Mire esto. Para que nuestro deseo es este, mi querido hermano: para que vuestra fe no esté fundada. 1 Corintios 2:5, ¿sí? Está después de 1 Corintios 2:4 ahí. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cualquier cosa, yo acostumbrado a los hermanos: hermanos, sí, está bien todo eso que usted me dice, pero ¿qué dice la Biblia? Y ahí siempre está el choque, ¿sí o no? Los hermanos que ya conocen, no, pastor, pero sí, hermano, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Y sabe por qué siguen peleando? Porque no saben qué dice la Biblia. Y yo le digo: hermano, con respecto a eso, la Biblia dice esto. Versículo, capítulo, versículo y texto. Ay, que usted se le cuente. No, soy pastor.
y tengo que ser apto para enseñar. Ese es mi trabajo, a eso me dedico. Iba en un avión y había una señora, y yo he contado este testimonio, una señora de esas bien raras. ¿Te acuerdas? Hola, yo, hola, ¿a qué te dedicas? Y yo de una vez saqué así el anillo, mire. Yo me dedico a enseñarle a la gente cómo no ir al infierno. ¿De verdad? ¿Quiere que le enseñe cómo no ir al infierno? Y la gané para Cristo. Hermano, a eso nos dedicamos. Paso horas, tiempo con mi Biblia. Aquí no es ser elocuente o no ser elocuente, es ser de bendición a ustedes. Con la palabra de Dios, con las escrituras. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos que depender de nuestro Dios si es que queremos llevar una vida cristiana victoriosa. Y dijimos, ¿recuerda? ¿Cuál es la primera medida que nos ayudará a prevenir el pecado? Número 1, la Biblia es suficiente. ¿Recuerdan? Y leímos el Salmo 119:11. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted se dedicara a leer más la Biblia y a pelear menos en la casa con su esposa y con su esposo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Está memorizando la palabra de Dios? ¿Está usted, hermano, aprendiendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Me imagino que algunos tienen Netflix. Miren, algunos saben más de todas las noticias nacionales e internacionales que de la Biblia. Mire, hermanito, usted no va a crecer y no va a madurar y no va a tener y no va a aprender a prevenir el pecado estando conectado todo el día a Noticias Caracol y RCN. Ahora entiende por qué su fracaso en su vida, en su hogar, en todo. Usted debe estar más pendiente de la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 2 versículos antes, ¿qué dice? ¿Con qué limpiar al joven su camino? ¿Con qué? A ver, ¿con qué? Con juegos, sí. Y bueno, no me malentiendan, hacemos muchas actividades con jóvenes. No, con Biblia. Con Biblia. Me invitaron a un campamento de jóvenes a predicar. Y yo dije, wow, yo le doy gracias a Dios porque el joven que quedó campeón de nuestro campamento se aprendió más de 110 versículos. Evidentemente nadie puede ser el mismo si tiene la Biblia en su mente y en su corazón. El Espíritu Santo, el Señor prometió que el Espíritu Santo escribiría su palabra, su ley en la mente y en el corazón. Obviamente esa persona no puede ser la misma, hermano. Es que tiene la Biblia, tiene el neuma de Dios, la palabra de Dios, la inspiración de Dios en su mente y en su corazón. Esa persona no puede ser igual, hermano. No puede ser igual. Usted ve, nuestros jóvenes cada vez que vienen de ese campamento, 4 días, los que aprenden versículos son personas que no van a ser las mismas. No van a ser perfectas, pero no van a ser iguales. Hay poder en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra theopneustos, el soplo de Dios, es la misma palabra que aparece en la versión de los 70 ahí en Génesis 1:26, Génesis 2:7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el muñequito, ¿sí? No sé cómo lo. Y sopló en su nariz theopneustos. Sopló en su nariz aliento, ánimo de vida, y fue el hombre. Es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo 3:16. Por eso es que tenemos tanta convicción en predicar versículos, enseñar versículos, explicar la Biblia con la misma Biblia, palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es útil para su vida, es útil para su hogar, es útil para sus hijos. ¿Leyó la Biblia esta mañana, hermano? La leyó con sus hijos. Ay, pastor, pues es domingo y la ruta y esto. No, señor, levántese más temprano. Pero sí se comió como 3 empanadas, ¿sí o no? Claro, hermano, necesitamos la Biblia. ¿Reunió su familia esta mañana? ¿Le leyó por lo menos un proverbio? Ahí está el problema, hermano.
¿Cómo van a crecer espiritualmente? Ay, pastor, es que hay que ir por la ruta. Sí, hermano, hay que ir por la ruta. Pero no sacrifique, no deje aguantando hambre a su esposa y a sus hijos sin la palabra de Dios. ¿No les gusta esto, hermano? Pedro dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido? Chillando, ¿por qué? Y apenas le ponen ahí, hasta se ahoga. ¿Se ha visto? Yo tengo 2 hijos. ¿Cierto que usted no es así por la Biblia? ¿Cierto que no es así por... Ay, tengo que leer la Biblia otra vez. ¿A dónde es que voy? Pero le entra un mensaje por Messenger. Está leyendo la Biblia y le entra un mensaje por WhatsApp y deja la Biblia por leer el mensaje de WhatsApp. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, o en esa salvación que ya tenemos. Ahí está el problema, por eso esa reacción a la Biblia, por esa actitud a la predicación. No me diga que usted es un hombre de Dios cuando usted no ama la palabra de Dios. Una evidencia que alguien es maduro espiritualmente, entre muchas cosas, según el libro de Santiago. ¿Recuerda ese mensaje? Santiago capítulo 1. ¿Cómo se conoce un cristiano maduro? No, es que tiene semejante corbata. No, hermano, los ladrones del país usan corbata. En Santiago capítulo 1, en el versículo 4, habla de la palabra madurez. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros, teleos, cabales, sin que os falte cosa alguna. La madurez ya sabe qué es, ¿no? Es completar, completo, que no le falte nada. Y en la mente de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y José, tenía en mente el animal que se revisaba para el sacrificio. Ellos lo miraban a ver si estaba completo. ¿Recuerda la queja de Dios a través de Malaquías? Que no estuviera cojo, que no estuviera ciego, que estuviera completo. Es la idea. Dios quiere que usted sea completo. ¿Qué le hace falta? ¿Le falta orar más? ¿Le falta leer más? ¿Qué tal como esposa? ¿Cierto que le falta sometimiento? ¿Qué tal como hermano? ¿Será que le hace falta dar sus diezmos, sus misiones? ¿Salud? ¿Qué le hace falta? Esa es la idea. ¿Qué le hace falta? Como padre, ¿qué tal como padre? Ahora, ¿qué tal como hermano en la iglesia? ¿Qué tal como miembro de la iglesia? ¿Qué tal como ganador de almas? ¿Qué le falta, cierto? ¿Qué tal la fidelidad a los cultos? Ya viene, mire, cada uno tiene su propio crecimiento. Yo le enseño esto a los capitanes de ruta. Mire, no moleste a la gente. Si está recién llegada a la iglesia, que venga el domingo en la mañana, es un bebé. A medida que vaya usted alimentándolo, pues ya él va a tener el deseo de venir en la tarde. Pero no esté ahí. ¿Qué vino? ¿Por qué no vino? Ya, cálmese. Ya, cálmese. Y el jueves, ¿qué le falta? Mire, es un cristiano que no viene a congregarse, hermano. La primera iglesia se reunía todos los días. Todos los días. Eso no se llama religiosidad, se llama Biblia. Doctrina. Nosotros tratamos aquí de tener actividades de domingo a domingo. Aquí todos los días tenemos actividades. Pero los cultos son jueves, sábado, domingo en la mañana y domingo en la tarde. ¿Sí? Eso es. Pero a veces se pregunta usted, ¿y por qué un cristiano no se compromete a venir la mayoría de veces? Hay una sola cosa. Bueno, quizás dos. O no es cristiano, o dos, es un bebé. No ve la necesidad de venir a la iglesia. No ha crecido. Pastor, no me entiende, no sea injusto conmigo, yo tengo que comer y los demás no. Yo creo que los demás no comen, ¿cierto?
Pastor, es que mis hijos se enferman. ¿Será que los otros no? Y mi esposa, que tengo problemas con ella. ¿Quién no? ¿Quién no? Todos tenemos problemas con la esposa. Y esposas, ¿será que no tienen problemas con sus maridos? Y usted dirá, ¿quién no? Sobre todo yo, con este viejo. Todos tenemos problemas. El problema de inmadurez se nota claramente. Esto es un mensaje que tengo aparte, pero le voy a decir 3 cosas para conocer una persona madura. Número 1, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo se conoce el nivel espiritual de un cristiano? ¿Cuál es la actitud hacia sus pruebas? Que se enfermó su hijo, que el perrito le dio dolor de estómago, o se quedó sin trabajo. El cristiano maduro se conoce porque en medio de circunstancias bien difíciles está gozoso. ¿Por qué? Porque es maduro. No es porque sea diferente, no, es maduro. Todos tenemos las pruebas. Y sigue adelante. Número 2, ¿cómo se conoce un cristiano maduro? Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, haya resistido. Un cristiano maduro se conoce, como es fuerte, él resiste la tentación. Pasa una mujer mal vestida y el inmaduro, ay, perdóname, Señor, y va ahí, cae fácilmente a la tentación. Y sobre todo en posición de liderazgo, que está uno, que el otro, que esto, que la esposa, que los hijos, que la ruta, que un problema con el uno, con el otro, que consejería, que no alcanza para lo de los buses, y hay presión y vienen otros a provocar. Ahí cuando hay provocación, tentación del pecado, el cristiano inmaduro fácilmente cae. ¿Por qué? No aguanta, es débil. Como dice Efesios 4, ¿recuerda? Como niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Y número 3, fácilmente, y es a donde estamos estudiando esta mañana. ¿Cuál es la primera medida preventiva para el pecado? La Biblia, la palabra de Dios. Entre más Biblia usted tenga en la mente. Y mire, yo sé, algunos están llegando a la iglesia. Mire esta mentira del diablo. Si lee la Biblia se vuelve loco. Bueno, loco por Cristo, sí. Santiago capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Déjeme ver cómo es un cristiano maduro y cómo recibe la palabra. Estaba esta semana en una clase que le estaban dando a mi hijo y estaban enseñando que la forma en que usted se sienta frente a alguien que le está dando una instrucción manifiesta su nivel de respeto. Con mansedumbre. ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? Algunos llegan como si estuvieran en la playa. Ay, ¿qué es lo que tiene? A ver, ¿qué? Dígame, a ver, predíqueme. ¿Se ha visto? ¿Y cómo dice la palabra de Dios aquí? ¿Cómo dice que hay que hacer? Dice, recibid con mansedumbre, poder bajo control, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el versículo 22 lo afirma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay muchos teólogos que saben mucho pero no hacen nada. No se preocupe por lo que usted no entiende en la Biblia. Preocúpese por lo que entiende y no lo obedece. Eso lo reprendió Cristo mi Señor en Mateo 23, 1 y 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los doctores, el Sanedrín, los 72 ancianos. Así que todo lo que ellos digan que os haga, que haga, hacerlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen.
Sí, hay muchos que saben tanto, pero no hacen nada, ni salen a ensuciarse los piecitos, ni a quemarse la carita, a tocar puertas a la calle y prenderse a veces de pulgas, de piojos. O que llega uno en la noche y abrazo a mi esposa cansado y uy, amor, hueles a loco. Pues claro, todo el día abrazando a todo el mundo, predicando el evangelio. Dicen, pero no hacen. Misioneros por montones necesitando ayuda de las iglesias, pero no hacen nada. Necesitamos, dice la Biblia, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Olvida, mire, si yo le digo, dígame qué prediqué el jueves, ¿cierto que se olvidó? El espejo de la Biblia, el espejo, ¿para qué es un espejo? ¿Pero para qué? Para mirar, para ver sus errores y corregirlos. Cuando usted viene a la Biblia, no es para tener un conocimiento teológico. La actitud correcta, no solamente eso, es para que usted se vea ahí sus errores, mis errores, y con la ayuda del Espíritu Santo cambiar. No dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, bien arregladito delante de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice aquí en el versículo 25 de Santiago 1, mas el que mira atentamente, eso habla de diligencia, eso habla de estar escribiendo como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos estaban mirando si lo que Pablo estaba diciendo conformaba las escrituras o no. Atentamente, no que le entró un mensaje, mire hermano, cuando entre a la iglesia ponga este bicho por lo menos en modo avión, para que nadie lo moleste. Deje que Dios le hable, le enseñe, le instruya. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A ver, levante la mano. ¿Cuál fue el título del mensaje del jueves? Hermana Liz, ¿qué es Azazel? Bueno, ¿y qué es Azazel? ¿Qué demuestra eso? Que estamos estudiando aquí, madurez. Porque no olvida la Biblia. No olvida la Biblia. Dice, pero no siendo olvidador olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Mire, bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Es lo que estamos buscando, ¿qué? La doble bendición de Dios en todo lo que hace. Cuando usted, mire, no me diga que usted es maduro y en este momento usted no tiene la Biblia abierta en Santiago 1. No me diga que usted es maduro, no me diga que usted es un hombre de Dios. Y véngase esta noche que vamos a seguir estudiando la segunda parte de cómo se conoce un hombre de Dios. Venga esta tarde, 5 de la tarde, cómo se conoce un hombre de Dios. Las personas que más están usando a mi Dios en el fundamentalismo, yo he visto, son gente que es muy reverente a la Biblia. Es impresionante en conferencias grandes donde Dios nos ha permitido ir. Los primeros que pasan de rodillas al altar a pedirle perdón a Dios son los conferencistas. Y yo dije, tenga razón que Dios los usa. ¿Qué es la persona humilde? ¿Qué es ser humilde? No, pues señor pastor, pues no bañarme por una semana y tener la ropa rota. No, eso es ser cochino, hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es ser humilde? Isaías 66 lo enseña.
Isaías 66, versículo 2. Mire una descripción bien práctica de lo que es la palabra humildad. Humildad. Y dice Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66, 2. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mire que sigue una persona pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Eso es una persona humilde. ¿La Biblia lo dice? Amén. Amén. Reverencio tu palabra, Señor. Es tu palabra. No importa que lo haya dicho el pastor Helber. Si está en la Biblia, amén. Amén. ¿Sí? No importa quién lo haya dicho. Si sacó la Biblia y nos enseñó, amén. Porque es la palabra de mi Señor. Amén. Eso es ser humilde. Y mire qué humildad. Cristo dijo en Mateo 11: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor allí en Mateo capítulo 4 cuando vino el maligno y lo tentó? Él es Dios, es tan Dios como es hombre. La unión hipostática de Cristo. Pero él le hubiera podido decir al maligno con una sola palabra, así como que por él, dice Colosenses, fueron hechos los cielos y la tierra, sean tronos, dominios, principados, todo fue hecho por él y para él. ¿Recuerda? Él le hubiera podido decir al maligno: muérete. Como se acuerda cuando maldijo la higuera: nunca más. Y se secó inmediato, y los discípulos: ¿quién es Dios? Dios en carne. Pero ¿sabe? La humildad de Cristo, él no le dijo eso a Satanás. Ni siquiera le dijo: lo reprendo. Dijo: escrito está. ¡Qué humildad! Escrito está. Hermano, acostúmbrese a decir: escrito está. Sí, hermano, vamos a parecer odiosos a todos los mundanos. Vamos a parecer fastidiosos a todos los carnales de la iglesia. Pero la Biblia dice que eso es humildad. Necesitamos la Biblia impresionantemente. No hay algo más importante. Lea la Biblia, hermano, por favor. ¿Está leyendo la Biblia? Una falsa doctrina no le va a usted a animar a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de todo lo malo que hacen. Lea la Biblia. Lea la Biblia, por favor. Medite la Biblia. Obedezca la Biblia. ¿Está aprendiendo versículos de la Biblia? Mire, apréndase uno cada semana, uno. Mire, uno fácil, Juan 11:35, a ver. Jesús lloró. Fácil. Usted dirá: ay, Jesús lloró. Hermano, yo saqué todo un mensaje que titulé ¿por qué llora el rey? 3 puntos, basado en Juan 11:35. Primera Tesalonicenses, ¿recuerda? 5:17. Orad, eso lo estudiamos ayer, ¿se da cuenta? Orad sin cesar. Aprenda la palabra de Dios. No sin el hermano César. Usted es bienvenido aquí, mi hermano. Gracias a Dios por el hermano César. No quiere decir saquen a César. No. Es una oración, ¿recuerda? Continua. Hermanos, lo primero que necesitamos para prevenir la medida es una de 10 puntos. No se preocupe, tenemos hasta que Cristo venga. Si viene esta noche, pues bueno, ya no necesitan escucharme a mí, vamos a escuchar todos al Señor Jesús. Pero nuestro deseo, hermano, es que usted aprenda a prevenir el pecado en su vida. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Proverbios 35, ese escudo, ¿usted se puede imaginar? Ese escudo. Cuando ese testimonio pequeño, y cuando yo fui a Venezuela, hermano, varias veces, la última vez yo dije: Señor, yo no quiero volver, porque me agarraron en una alcabala y me robaron todo, hermano. El celular, llevaba una ofrenda para los misioneros, para 6 misioneros, me la robaron.
mi maleta, todo. Y yo, cálmame, Señor. Entonces le habían dado mi maleta a 2 perros ahí, porque decían que yo era narcotraficante y era amigo de Duque. Bueno, entonces yo me acordé de esto y empecé a recitar versículos, hermano, a grito entero, a predicarle el evangelio a todos esos malandros ahí vestidos de policías. Y el comandante empezó a llorar. Y yo le dije, ¿por qué llora? Así, se va a ir al infierno si no recibe a Cristo. Yo no le dije, se va al infierno por robarme, no, eso es falsa doctrina. Por no recibir a Cristo. Yo, es que mi mamá me llevaba a la iglesia cuando yo era pequeño. Por eso mismo. Y usted está robando a un pastor, a un hijo de Dios. Yo no pensaba que usted era pastor. Ahora sí lo cree. Sí. Sacó la billetera, tenía los $300 bien dobladitos. Me los entregó, sacó el celular, la maleta. Dijo, pídale perdón al hombre de Dios, al varón de Dios. Hermano, la palabra, no soy yo, es la palabra de Dios, es el escudo a los que en él esperan. Me devolvieron todo, eso sí, me metieron toda la ropa así, no importa, pero no me robaron nada. ¿Por qué? Porque él es escudo a los que en él esperan. Por eso siempre cargue folletos, hermano. Muchas veces Dios me ha guardado por predicar la palabra de Dios de que nos atraquen. Yo le dije, ellos sacan su puñaleta, yo les saco mi folleto. Si usted llegara a morir, ¿dónde iría su alma? Ay, este es un loco de esos. No, váyase. ¿Por qué, hermano? La palabra de Dios es ese escudo a los que en él esperan. Hermano, ame la Biblia. ¿Cuánto amo yo tu ley? Cada día es ella mi meditación. ¿Ama usted la Biblia? Es la medida preventiva contra el pecado. Señor, gracias por tu palabra. ¿Cómo está, hermano, con esto de la Biblia? Sea sincero, ¿sí la desea como niño espiritual? ¿Como bebé recién nacido? ¿Cuánto tenemos que orar para que Dios restaure ese amor por la Biblia? Que vuelva a restaurar el devocional en casa. Que vuelvan a reunirse como familia en la mesa, en la cama, en algún lugar para leer la Biblia, para orar como familia. ¿Cuántos cristianos dirán esta mañana, pastor, yo necesito que Dios restaure mi vida? Yo necesito que Dios me dé amor por la Biblia. ¿Habrá algún cristiano así? Dios le bendiga. Señor, ayuda a mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, a amar tu palabra cada día más. Amar lo que dice la Escritura. Morir si es necesario por predicarla, por defenderla. Contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Permítenos, Señor, ser cristianos que aman la Biblia, no avergonzarnos de la Biblia, cargar la Biblia, enseñar la Biblia, meditar la Biblia. Restaura tu iglesia, bendice tu pueblo. Habrá alguien que dirá, pastor, yo no estoy 100% seguro que si muero el día de hoy voy al cielo. Pastor, yo necesito que alguien me explique con la Biblia cómo tener el perdón de Dios. Yo necesito que alguien me explique con la Biblia cómo ser salvo, cómo tener la vida eterna. ¿Habrá alguna persona así esta mañana? Voy a orar por usted. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga. Qué bendición. ¿Habrá alguien más? Explíquele, hermana. Cristo quiere perdonarle, quiere salvarle. Él dio su vida por usted en la cruz para que usted fuera salvo. Usted dirá, pastor, yo necesito que alguien me abra la Biblia y me explique cómo ir al cielo el día que yo muera. ¿Habrá alguien más? Aquí hay otra persona. Ahí, explíquele. Gracias. Dios le bendiga. Señor, usa a tus siervos y danos nuevas conversiones. En el nombre de Cristo. Amén.